Bueno, 8:03 de la noche, damos inicio a nuestro quinto encuentro sincrónico de su módulo de gestión del talento humano. Como se los compartí en nuestro anuncio del día de hoy, vamos a estar hablando acerca de ya, digamos, las fechas que debemos tener en el radar. Vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que encontré en algunos ya de los trabajos que me presentaron. Y bueno, eso básicamente, pues, y vamos a cerrar con Dirección Estratégica de Recursos Humanos, que pues es el tema grueso que les traigo para nuestra noche de hoy. Entonces, bueno, nos vamos con nuestras fechas que debemos tener en el radar. Bueno, tenemos entrega final del escenario 7, cuyas condiciones vamos a estar hablando hoy, en el día de hoy. La tendremos habilitada del 30 de abril al 3 de mayo. 30 de abril a 3 de mayo. Y nuestra evaluación final, que está en el escenario 8, estará disponible del 7 al 10 de mayo. 7 a 10 de mayo. Entonces, ¿en qué consiste nuestra entrega? Nuestra entrega de las próximas semanas. Ya les voy a explicar un momentito. Les voy a compartir pantalla para que puedan ver. Estoy tratando de cerrar un poco archivos. Listo, entonces vengo acá y le digo compartir pantalla. Listo, entonces ya estamos viendo allí nuestra entrega. Me confirman por favor en el chat si ya pueden ver en la pantalla que les estoy compartiendo con la guía. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, ya entregamos nuestra primera actividad de trabajo colaborativo, que fue nuestro cuadro comparativo. Esa se nos cerró el 5 de abril y me encontré con varias cosas ahí, chicos, que me parece importante mencionarles. Mire, una de las cosas que me encontré es que hay varios que me realizaron fue un comparativo de cargos. Entonces, por favor, a esas personas les dejé una anotacioncita en la parte externa del trabajo que les decía o que les sugería que pueden mejorar su trabajo para la segunda entrega. Entonces, quienes quieran hacerlo, quienes sacaron por debajo de 90 puntos, que me parece que es muy bajito, pueden subir su nota arreglando ese cuadro comparativo. No se trataba de comparar, ¿Hay alguien más que tenga problemas con el audio? Si se escucha bien, ¿me están escuchando bien? Por favor, ¿me confirman? Se escucha bien, se escucha perfectamente bien. Bueno, bien. Bien, entonces, no tenía sentido comparar cargos. Lógicamente, pues, un auxiliar de reclutamiento es diferente a un analista de selección, tiene funciones distintas, tiene una misión del cargo diferente, entonces lógicamente son distintos.
¿Qué era el objetivo? Que comparáramos fuentes de reclutamiento para cada cargo, para cada cargo. Sin embargo, en un 90% las entregas estuvieron muy, muy bien hechas, fueron unos trabajos muy juiciosamente elaborados, o algunos que se me quedaron con la bibliografía, entonces por eso no lograron los 100 puntos, pero de resto todo muy bien y muy satisfactoriamente entregado. Entonces, abro el paréntesis para decirles a quienes quieran y estén interesados en subir su nota de la primera entrega, pueden hacerlo en esta segunda entrega. Bien, bueno, entonces habiendo entregado ese primer cuadrito comparativo, nos vamos a nuestro segundo trabajo colaborativo y dice póster. ¿Listo? Entonces ya vamos a explicar esto paso a paso. Pasito a pasito. Listo, acá está. Entonces, a nosotros nos dan en la guía, esto que ustedes están viendo acá es lo que ustedes tienen en su plataforma. Quienes quieran pueden corroborar la información que les estoy compartiendo. Es la que aparece, es la guía que aparece en la plataforma. ¿Sí? De pronto tiene algunos cambiecitos pequeños, ¿sí? Pero pues en términos generales, ¿de qué se trata? Cualquiera de estos temas que ustedes ven allí lo deben elegir de manera grupal quienes quieran hacer la actividad grupal, o lo deben elegir de manera individual quienes vayan a hacer su entrega individual. Recuerden que no es camisa de fuerza. Quienes prefieran y se sientan más a gusto trabajando de manera individual pueden entregarlo así. Quienes ya tengan sus grupitos conformados, sea de cantidad de personas que sea, puede entregarlo en grupo. Por mí está bien cualquiera de las dos formas. Recuerden que solamente tengo dos condiciones que por favor vi que varios no cumplieron con esas condiciones, y es porque no se conectan a los encuentros sincrónicos, no ven las grabaciones tampoco, entonces de uno ahí que falta como informarse por parte de las personas. Todavía hay personas que me preguntan que si las entregas son individuales o grupales. Entonces eso realmente pues sí es bastante desgastante, porque pues responder ese tipo de correos no es muy animador que digamos. Entonces, recuerden que tengo dos condiciones para quienes lo van a hacer en grupo. Recuerden que una de las condiciones es que todos los integrantes del grupo deben pertenecer a B1, gestión del talento humano B1. Y la otra condición es que así lo hagamos grupal o lo hagamos individual, todos debemos cargar nuestro trabajo a la plataforma, ¿sí? Yo no quiero problemas después con que a las personas les quede la nota en 0. No quiero problemas con que yo sí lo entregué, pero yo no lo cargué. Pero por favor, o sea, de verdad, creo que he sido insistente, incisiva, hasta cansona con el tema. Pero es que se han presentado inconvenientes y no quiero tenerlos. Entonces, eso básicamente pues, son las dos condiciones y espero que las podamos cumplir para esta segunda entrega. Hay personas que por alguna razón no lograron cargar su primera entrega, y pues yo les decía a ustedes hace algunas clases, pueden cargármela en esta segunda fecha, siempre y cuando tengan una razón de peso, o sea, una calamidad doméstica o algo importante que les haya impedido cargar su actividad. Y esto, pues, obedece también, yo les decía en algún momento, pues, a que no sería justo con aquellas personas que corrieron, se estresaron o lo hicieron de manera proactiva, con mucha calma, con mucho tiempo y cargaron su actividad a tiempo. Pues no sería justo calificarles igual a quienes no entregaron porque no quisieron entregar. ¿Sí? Eso obedece básicamente a eso. Entonces, por eso, quienes quieran y puedan justificar su falta de poder entregar el trabajo, lo pueden hacer en esta segunda entrega, previa justificación al correo de la plataforma. Otra cosa que me he dado cuenta es que por alguna razón, no entiendo por qué, me están escribiendo al correo mío del poli y yo ahí no puedo contestar absolutamente nada que tenga que ver con la plataforma. Nada. Nada, nada, nada. No porque el correo no me permita responder, yo puedo responder, pero no me está permitido
digamos, como norma, todo lo que todo lo que tiene que ver con módulos se debe manejar en los correos de la plataforma. Entonces, no contesto ese tipo de correos, solamente me ciño a los correos de la plataforma. Todo lo que necesiten decirme, contarme, comunicarme por allí, por la plataforma. Bueno, me pregunta alguien en el chat. Recuerden que esto lo dije muy tempranito en el módulo con un nivel de insistencia también importante. No se pueden cambiar las fechas ni de actividades de puntos ni de quizzes, ¿sí? Casi que tenemos que compartir incapacidad médica y se contrasta en dirección virtual que las fechas coincidan con las fechas de presentación del examen. O sea, es un lío, se demora un montón y no es posible cambiarlo de manera fácil. Las fechas de los quizzes o de las actividades de puntos. Entonces yo les había dicho que sí, efectivamente, y lamentablemente, si pierden estas fechas, ya la nota no se puede recuperar. Entonces, eso básicamente. Con las entregas, digamos que yo les decía, podemos ser un poquito laxos en el sentido de poder entregar después la primera entrega, sobre todo ya de esta segunda, pues es la última oportunidad que tenemos, la plataforma se cierra y no me permite cargar absolutamente nada más y yo no puedo calificar nada que no esté cargado en la plataforma. Entonces, esta, digamos que es la última oportunidad para que quienes no lograron hacer sus entregas en este tiempo lo puedan hacer y logren subir un poquito sus notas. Bueno, bien. Entonces, ¿en qué consiste esta segunda entrega? Miren, vamos a elegir uno de estos temas, grupal o individualmente. Y vamos a realizar una investigación sobre ese tema. No le tengamos miedo a la palabra investigación ni nos asustemos por el tema de investigar, porque digamos que esto pues es un ejercicio muy ligero en términos de investigación como tal, ¿vale? ¿Qué es importante que tengamos en cuenta para nuestra investigación? Varias cosas. La primera, partamos de una pregunta, ¿sí? Hagámonos una pregunta frente a cualquiera de estos temas que están allí compartidos. Y tratemos de resolver esa pregunta con dos fuentes importantes. Por un lado, fuentes teóricas o conceptuales, como son libros, artículos, ¿sí? Vuelvo e insisto aquí de una manera importante. No quiero ver referencias de estiopolis.com, wikipedia.com, o sea, esos no son citas, digamos, académicas, importantes, ¿sí? Que son tal vez referentes, pero para el trabajo académico es importante que acudamos a bases de datos serias, científicas, académicas, hay muchas, y ustedes por ser estudiantes del Poli tienen acceso, ustedes no se imaginan, a varias de las mejores bases de datos que yo conozco en el mundo, ¿sí? O sea, por ejemplo, les pongo así rápidamente ejemplos. Ustedes tienen acceso a el libro y el libro es una de las bases de datos más grandes que hay en este momento a nivel mundial sobre artículos científicos. Y tienen acceso por la biblioteca virtual. No necesitan moverse, necesitan solo ingresar a la biblioteca y buscar en la base de datos. Tienen acceso también a EBSCO, tienen acceso también a Scopus y pregunten por curiosidad en otras universidades, estas bases de datos son de las más costosas, de las más exclusivas, pero además de las más completas que hay. Entonces, vamos a consultar esas bases de datos. Ahora, si por alguna razón no logramos ingresar a la biblioteca porque tenemos problemas con el usuario, porque nunca pudimos ingresar, porque bueno, X o Y razón, hay unas bases de datos a nivel mundial que son gratuitas. Entonces, por ejemplo, tenemos Google Académico, tenemos Cielo, tenemos Redalyc, que son
bases de datos que ustedes googlean, ustedes ponen en el buscador Redalyc, Cielo o Google Académico y ahí les aparece. Hacen clic y ¿alguien más tiene problemas con el sonido? No sé por qué no. Bueno, sí, pero no es a todo el mundo, no es a todo el mundo que está molestándole el audio. Creo que puede ser temas de señal de cada uno de ustedes. Sí, yo diría que Nicolás entre y salga de nuevo. Perdón, salga y entre de nuevo. Entonces, pueden acceder a cualquiera de estas bases de datos y referir sus artículos de allí. Esa es una de las fuentes por las que vamos a responder nuestra pregunta. Profe, la página es el libro digital. No. La base de datos a la que me refiero es el libro. Exacto. Y tienen ustedes ingreso gratuito por ser estudiantes del Politécnico Gran Colombiano. Además, que quedan con el ingreso a estas bases de datos para siempre, porque los egresados también tienen acceso a eso. Entonces, digamos que es vitalicio. Bueno, entonces, partamos de una pregunta y la respondemos de dos maneras. Entonces, vamos y resolvemos la pregunta indagando en los libros y en los artículos de bases de datos serias, científicas y académicas. Y la otra fuente en la que podemos, responder nuestra pregunta es si conocemos a alguien de las áreas de talento humano de las organizaciones, pueden ser las mismas que ya miramos anteriormente, pueden ser otras organizaciones, es preguntarle a alguien que sea un referente, ¿sí? ¿Sí? A alguien que sea un referente, que trabaje en el área de recursos humanos, que sepa sobre ese tema que ustedes están preguntando y que esa persona nos pueda responder. Es eso. ¿Y qué hacemos con esa persona? Le hacemos una entrevista, pero no es una cuestión, vuelvo y le repito, esto es algo muy ligero, quiero decir, es muy sencillo de hacer. No es que tengan que hacer un instrumento de medición en donde vayan y hagan 38 preguntas, no. Pueden hacer 3 preguntas importantes a la persona que se las responda y ustedes van a anotar esas respuestas. ¿Vale? Bien. Entonces, preguntamos, respondemos. Después de preguntar y responder, aquí viene, esto es como, yo no sé si aquí les gusta como la repostería, pero es como cuando uno arma el bizcochuelo de la torta. O sea, todavía no está la torta, todavía no hay nada de torta, pero es como el insumo, ¿no? O sea, si yo no tengo esa partecita previa de la torta, pues no tengo nada, ¿no? Pero yo no voy a entregar un pedazo de bizcochuelo ahí como sin decorar ni nada. Yo lo que entrego es una torta muy bonita, decorada. Bueno, el ejemplo se los pongo porque ustedes no me van a entregar nada de esto que les acabo de contar en ningún Word ni en ningún PDF, nada. Me van a entregar en un afiche. Ustedes saben lo que es un afiche. Un afiche es una pieza publicitaria en donde un evento nos cuentan dónde va a ocurrir, de qué va a tratar, dónde se va a realizar, cuándo va a ocurrir. En un afiche me van a contar cuál fue su tema de investigación, cuál fue su pregunta de investigación, cuál fue su respuesta a esa pregunta desde lo conceptual y desde lo práctico, o sea, preguntándole a las fuentes, a las personas y todo esto. Y me van a contar cuál fue la bibliografía que utilizaron y quiénes fueron los integrantes de ese grupo. Eso es todo lo que van a hacer. Y ese gráfico, ese afiche, es lo que van a entregar. Lo único que voy a calificar es el afiche. Por consiguiente, toda la información debe estar incluida en el afiche. Toda, toda. Tema, el tema es un renglón. Pregunta, la pregunta es otro renglón. ¿Sí? Respuestas de la pregunta
¿sí? O sea, conceptualmente, ¿cómo abordaron ustedes esa pregunta? Bibliografía, ¿qué fuentes consultaron? Esos son unos 5 o 6 renglones. Y abajo, los integrantes, que puede ir de manera horizontal, puede ir de manera vertical, digamos, eso, ¿listo? Es gráfico. Miren ustedes aquí lo que nos dicen, ya voy a responder sus preguntitas que me están haciendo ahí en el chat. Miren ustedes, normas del póster, debe ser llamativo, explicar por sí mismo la temática, debe ser comprensible, claro y pertinente. ¿Qué significa pertinente? Que si yo voy a hablar acerca de clima organizacional, pues no tengo por qué resultar hablando por allá ni de cultura, ni de ambiente, ni de trabajo en equipo, ni de nada de eso. Tiene que ser pertinente. Aquí en la pertinencia ya hago una aclaración importante. Hay veces que las personas se van a las organizaciones, preguntan, por ejemplo, cuál es el plan de bienestar de la empresa y me pegan la publicidad del plan de bienestar de la empresa. Eso no es de lo que se trata esto. Les estoy contando cómo es la estructura. Tema, pregunta, respuesta a la pregunta, bibliografía e integrantes del grupo. Debe ser legible y entenderse con facilidad. Otro punto crítico. A veces no logran como saber cuál es la mejor manera para descargar el PDF, para subirlo a la plataforma. Entonces me pegan unas cositas que yo difícilmente logro leer y entonces pues ahí se me dificulta mucho poder identificar la calidad del contenido que me comparten, ¿sí? Esto debe ser algo que debe ir acompañado muy gráficamente, o sea, gráficas, tablas, dibujos, mapas, fotos, lo que ustedes quieran que le ponga como un tinte gráfico a la presentación de su póster. Tanto así que miren, se sugiere que aborden el póster de manera 50% texto y 50% imágenes. ¿Cómo vamos a lograr esos 100 puntos del póster? Aquí va. Presentación y argumentación de la temática, o sea, que tenga la estructura que les acabo de decir y que ustedes respondan la pregunta que se han hecho en el póster, eso vale 30 puntos. Que tenga la presentación, digamos, esa forma que les acabo de decir, vale 25 puntos. Que sean creativos e innovadores a la hora de presentar su resultado de su afiche, 20 puntos. Y que sea claro, coherente y pertinente lo que me están compartiendo, eso vale otros 25 puntos. ¿Listo? Esa es la actividad que debemos entregar. Entonces, en este momento, 8:26 de la noche de hoy, 18 de abril del 2022, abro el espacio para que quienes tengan dudas e inquietudes me las puedan compartir referentes a esta actividad entregable. Sí, Lady, es solamente uno de los temas propuestos, uno de los 8 o 9 temas que están allí consignados. Eligen uno solito. Hay algunas aplicaciones que sirven para hacer estos afiches. Canva es una, ¿sí? Ahí se los estoy compartiendo. Ahí también están compartiendo otras aplicaciones también para hacerlo. Yo digo que el tamaño lo definen ustedes de acuerdo a, digamos, a que la información que quieren compartirme les quede bien en ese tamaño que elijan. Yo no les voy a quitar ni subir puntos por el tamaño, digamos, eso lo pueden definir ustedes. De manera que se vea estético, que se vea bonito, que los campos estén realmente claros y resueltos en el póster. Eso básicamente es. Única y exclusivamente a las personas que
que sacaron 70 puntos, que fue la nota más bajita en la entrega anterior, les voy a permitir que me carguen 2 archivos en esa entrega. El resto, quiero ver solamente un archivo que sea el póster, el afiche. Quienes quieran de pronto incluir qué concluyeron, qué aprendizajes obtuvieron acerca de esta investigación, pueden hacerlo. Para mí es importante que tenga la estructura que les acabo de compartir. Tema, pregunta, respuesta de la pregunta, bibliografía e integrantes del grupo. Todo lo demás que quieran poner, grafiquitas, conclusiones, resultados, todo lo demás, bienvenido sea. Pero digamos que lo que les va a dar los 100 puntos, pues es esa estructura que les acabo de compartir. Bien. Dejo de compartir pantalla de la entrega. Esto, vuelvo y repito, eso lo tienen ustedes allí en sus tareitas en el escenario 7. Está en el escenario 7, entonces pueden revisarlas allí. De todas formas, recuerden que está quedando la grabación. Recuerden que esa grabación la tienen activa por los próximos 5 o 6 días después de hoy. Entonces pueden revisar de nuevo para que digamos que les vaya súper bien en esta segunda entrega. Bueno, bien, entonces mientras que me van compartiendo sus dudas e inquietudes ahí en el chat, que yo los voy a ir leyendo. ¿Quién me ayuda a responderle a esa compañero o compañera que me está preguntando sobre si la entrega es individual o grupal? ¿Quién me ayuda ahí en el chat? Bueno, listo. Entonces, el tema de hoy, como yo les había dicho, es dirección estratégica de recursos humanos. ¿Listo? Habíamos estado hablando en las clases anteriores acerca de 3 elementos que a mi juicio habían cambiado la forma de gestionar el talento en las organizaciones. Y yo les decía que era muy importante entenderlo porque en la medida en la que lográsemos entender esos temas, íbamos a poder hacer, digamos, como propuestas de intervención desde el talento humano más efectivas y acordes con la realidad de la organización. Ahora vamos a aterrizar nuestro tema a algo que cada vez se vuelve más crítico para las áreas de recursos humanos y es el llamado a, desempeñar una función de aliado estratégico de la organización. Ya digamos que no estamos llamados a administrar las personas, es decir, contratar, liquidar nómina, revisar horas extras y tener en cuenta algo de seguridad y salud en el trabajo, sino que estamos llamados a poder establecer un puente de relación entre los objetivos de la organización y las personas que ejecutan las estrategias al interior de la organización. Ese puente solo lo puede hacer el director de recursos humanos, el coordinador de recursos humanos, el jefe de recursos humanos, el gerente de recursos humanos. ¿Por qué? Porque es el que trae el talento a la organización, lo capacita, lo adapta, lo ajusta y evalúa el desempeño de las personas. Entonces, por eso es que este personaje, este rol en la organización, cada vez está siendo más llamado a aliarse con la alta dirección para poder generar valor en las prácticas de la organización misma. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Y esa Dirección Estratégica de Recursos Humanos
digamos que más allá de ser un nombre bonito, porque es que a lo largo de la historia hemos podido identificar que el nombre del área que gestiona las personas en las organizaciones ha cambiado. Entonces, podemos hablar que, digamos que muy a principios del siglo pasado, como pasó con el trabajo, con el individuo y con la organización, se hablaba acerca de administración de personal. Y el área de administración de personal se encargaba de controlar. Esa era la función, digamos, específica, central, fundamental de esta área. ¿Controlar qué? Las personas y el rendimiento. ¿Sí? O sea, quienes ya vieron teorías de las organizaciones, bueno, entienden un poco a qué me refiero, porque ustedes imaginarán que para Taylor y para Fayol, por ejemplo, pues era muy importante controlar, controlar que las personas cumplieran con los horarios para los que fueron contratados, controlar que las personas efectivamente estuvieran justificando su salario, que el salario fuera directamente proporcional con las horas trabajadas, ¿sí? Eso, y para eso estaba creada el área de administración de personal. Después, entonces, se migró al área de desarrollo humano, área de desarrollo humano. Y esta migración se da por todo el surgimiento de la escuela de las relaciones humanas en las organizaciones, que sucede a partir de los experimentos que realiza un psicólogo por allá por 1930 en Estados Unidos, en una organización ubicada en Hawthorne, en donde hay, digamos, en esa fábrica, este psicólogo quiere identificar qué son esos aspectos que influyen directamente en el rendimiento de las personas. Pero su hipótesis inicial se concentró en que el rendimiento se veía afectado era por factores físicos del ambiente. Entonces, Elton Mayo, así se llamaba este psicólogo, decía, en sus hipótesis de esta investigación decía, mire, el rendimiento de las personas depende de el aire, la ventilación, la luz, el ruido, ¿no? Aspectos físicos del ambiente. Y haciendo sus experimentos, ¿y por qué digo experimentos? Porque en esa fábrica él empezó a alterar las condiciones. Entonces, bajaba los niveles de iluminación, reforzaba las entradas de aire, y haciendo todos estos cambios físicos que no le apuntaban a nada, que ya sabemos que no tiene nada que ver, descubrió que lo que sí realmente afectaba la productividad de las personas eran las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, es decir, ese factor humano de las personas que desarrollaban los cargos, de las personas que apretaban la tuerca. Claro, imaginémonos 1930. Estamos migrando de ese paradigma mecanicista a este paradigma un poco más humano. Entonces ahí se empezó a hablar del área de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque yo empiezo a hablar, ya después de Mayo, vinieron autores académicos como, por ejemplo, Abraham Maslow, que empezaron a hablar acerca de Herzberg también, Mintzberg, empezaron a hablar acerca de la motivación en las personas. Entonces, ¿cómo desarrollo yo la motivación en la gente? Y cómo esa motivación me va a apuntar, me va a disparar, me va a apalancar la productividad de la organización. Después de esto, hacia más o menos 1950, ¿no? Entre 1950 y 1960, con todo el surgimiento de la teoría general de sistemas, la TGS, y su adaptación al entorno organizacional, ¿sí? Ustedes saben que la teoría general de sistemas surge a partir de los descubrimientos de un biólogo, Ludwig von Bertalanffy, pero
son un ingeniero y un psicólogo de un instituto llamado Tavistock, quienes adaptan esta teoría general de sistemas a las organizaciones. Eso que Ludwig von Bertalanffy descubrió en la biología sobre los sistemas, lo adaptan a las organizaciones. Y entonces, aquí con este surgimiento, empieza a trabajarse ya no desarrollo humano ni administración de personal, sino subsistema del recurso humano, ¿sí? Gestión de recursos humanos. Gestión de recursos humanos. ¿Por qué? Porque pues en un sistema sabemos que hay recursos, sabemos que hay insumos, sabemos que hay entradas, sabemos que hay un proceso de transformación y sabemos que hay salidas, ¿no? Entonces, en ese concepto general, muy general, de lo que es un sistema, entra también el tema de los recursos. ¿El tema de qué? Pues de los recursos humanos. Esto pues tiene unos detractores muy grandes porque, claro, empiezan en las críticas a decir, oiga, usted no puede comparar un ser humano, o sea, una persona humana, con un recurso, el agua, por ejemplo. O sea, se puede acabar el agua, pero la persona humana no. La persona humana trasciende, la persona humana está para algo más, ¿no? Entonces, digamos que empieza a ver sus limitaciones, pero digamos que este es un punto en el que muchas de las organizaciones en nuestro país están, muchos, 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 muchos. Y cuando a las personas en las organizaciones se las trata como recursos, ahí es donde realmente podemos hablar de que yo tengo un área de gestión de recursos humanos, ¿sí? Han habido, digamos, como adaptaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, desarrollo de recursos humanos, eh, dirección de recursos humanos, ¿sí? Después de todo esto, que esta forma de denominar el área, pero más allá de denominar el área de gestionar las personas en las organizaciones, migra más o menos en 1980, y hasta los 90 más o menos, se empezó a hablar acerca del talento humano. Ya no, claro, porque entonces estas organizaciones se empiezan a dar cuenta que la única forma real para generar una ventaja competitiva es, o son mejor, las personas, ¿sí? Y entonces esas personas tienen una serie de habilidades, características, competencias, si lo queremos llamar también así, que conforman ese conjunto de lo que se entiende como talento, ¿no? El talento de la organización. Un talento es algo muy valioso. Un talento es algo, además, que se puede desarrollar, que no se acaba, que se puede potencializar, que se puede identificar en el otro. Entonces, a raíz de este tema del talento humano, pues se cambia ya no del recurso humano, sino del talento humano. Y de la década del 90 del siglo pasado a hoy, ¿no? Primeras décadas del siglo XXI, se viene trabajando con muchísima fuerza el concepto de gestión del capital intelectual. Del capital intelectual. Y esa gestión del capital intelectual, pues es lo que va a desarrollar a las personas para generar valor agregado a la organización, ¿sí? En toda esa migración, la Dirección Estratégica de Recursos Humanos empieza a cobrar mucha fuerza entre los 80s y los 90s del siglo pasado. Y entonces vamos a entender cómo esa Dirección Estratégica de Recursos Humanos, y hago este recuento histórico que les acabo de comentar en estos minutos anteriores, porque es que también es importante y me interesa que ustedes entiendan que no es solamente un nombre, ¿sí? A veces los gerentes, presidentes, dueños, accionistas, qué sé yo, de las organizaciones, y lo digo como consultora organizacional que soy,
Se sientan con uno como consultor y, venga, ¿cómo le ponemos el nombre al área? Que suene bonito, ¿no? Entonces uno dice, no, pero, ¿cómo así? No es que suene bonito. ¿Usted qué hace aquí? Y dependiendo de lo que hace, pues vamos a ponerle un nombre a esto, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos, y no tiene nada de malo que seamos, por ejemplo, una organización que administra personal. Nada de malo hay en eso, ¿sí? Hay muchas micro, medianas y pequeñas empresas en nuestro país que funcionan así. Y es adaptativo, ¿sí? No se necesita, digamos, unos desarrollos muy grandes en términos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque la empresa es pequeña, porque la empresa se está desarrollando, porque la empresa está creciendo y vale tener ese tipo de desarrollos. Bueno, Natalie nos comenta ahí una experiencia de una organización que, bueno, cambia los nombres. Y lo importante de esto, digamos que a veces esos procesos de reingeniería son, sí, productivos, aportan mucho a la organización, pero es importante que exista un sentido de eso que se hace, ¿no? O sea, un para qué. Porque si yo cambio el nombre solamente porque es lo que se está usando y debajo de eso no hay nada, es un vacío ahí. Es un vacío que queda. Y acuérdense que para las generaciones de hoy en día la fidelización es muy importante. O sea, y ustedes no se fidelizan con cualquier cosa. Ustedes se fidelizan realmente con lo que tiene sentido, con lo que tiene propósito. ¿Mm? Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, exacto, allí Natalie nos dice una verdadera promesa de valor. Todo este conjunto de decisiones y acciones directivas que se toman en el ámbito organizacional y que tienen que ver directamente con las personas y que están orientadas a buscar permanentemente ese mejoramiento a través de planeación, implantación y control de la estrategia organizacional, teniendo en cuenta el entorno de la compañía, es lo que se conoce como dirección estratégica de recursos humanos. Dirección estratégica de recursos humanos. Esta dirección estratégica de recursos humanos tiene por objetivo fundamental hacer un link, una integración entre el recurso humano de la organización y la estrategia. ¿Sí? Hay muchas veces que uno ve unas prácticas y uno encuentra unas prácticas de recursos humanos que uno dice, no, aquí no hay una visión estratégica de las personas. Y no tiene que ver tampoco con porque también es un cliché pensar que solamente las empresas que flexibilizan o que teletrabajan o que tienen salario emocional o que tienen, ¿sí? Compensación flexible o bueno, una cantidad de beneficios son las que tienen una visión estratégica del recurso. No, no es solamente eso. Una visión estratégica del recurso es capacitar, formar, desarrollar a las personas, por ejemplo. ¿Sí? Eso. Una visión estratégica del recurso es involucrar el área de recursos humanos con las áreas misionales de la compañía. Y todo eso tiene que ver con establecer esos mínimos y esos máximos a donde queremos llegar. ¿Sí? Entonces, por eso esa dirección estratégica de recursos humanos es ese vínculo que se establece entre las prácticas de recursos humanos, o sea, ¿cuáles son las prácticas de recursos humanos? Atracción, fidelización del recurso, pero linkearlas con la dirección estratégica de la organización. ¿Mm? Implica, obviamente, orientarnos a largo plazo, ¿sí? Y requiere, de una manera fundamental, involucrar
a los directivos con las áreas de recursos humanos. Es uno de los indicadores. O sea, cuando uno llega a una organización en donde la de recursos humanos, porque así le llaman, la de recursos humanos, la persona de recursos humanos, el coordinador de recursos humanos, está como allá como solito, como aislado, como sentadito en un escritorio. ¿M? Y la organización tiene plantas de producción, la organización tiene proceso de comercialización, y él ahí sentadito en su escritorio no dice, no es estratégico, no es estratégico. ¿Sí? Y solamente lo llaman y le preguntan, Pérez, ¿cuándo la nómina ya la liquidó? Ya tiene todo, no se puede pasar ni un solo día sin liquidar la nómina porque la gente se nos pone terrible, que no sé qué. Pérez, por favor, Pérez, pendiente de los contratos que se van a vencer, porque esto no es estratégico. Y eso no tiene nada de malo. Eso es importante que lo sepamos, ¿no? Porque muchos de ustedes pueden decir, oye, así es en mi empresa. Eso tiene nada de malo. Lo que pasa es que no es estratégico. No es estratégico. Esta gestión estratégica de recursos humanos implica prácticas proactivas más que reactivas, es decir, anticiparse a. Y eso hoy en día sí que es un reto importante. Ese sí que es un reto importante. ¿No? Les pongo un ejemplo. Es un ejemplo que a mí me encanta porque lo viví y porque soy, digamos, testigo de primera mano de esto que les voy a contar. Y que tiene que ver con esto de las prácticas proactivas y no reactivas. El Politécnico Gran Colombiano es una institución de educación superior que lleva 35 años impulsando e innovando a partir de la educación virtual. Es la primera institución de educación superior en Colombia que impulsó, creó, generó, desarrolló programas tecnológicos virtuales. Con eso, el Politécnico llegó a lugares en Colombia y llega hoy, después de 35 años, a lugares en Colombia en donde probablemente hay personas que no tenían acceso a la educación superior. Y llega a esos lugares. Me refiero al Chocó, me refiero a la Alta Guajira, me refiero al Putumayo, me refiero, ¿sí? Estos lugares de nuestro país que no tienen las personas el mismo nivel de acceso a la educación que de pronto se tiene en otros lugares céntricos del país. Bien. 30 años, 35 años llevaba apostándole a eso. ¿Sí? El año antepasado, 2020, el 21 de marzo, por una pandemia, nos mandaron a todos para las casas y nos aislaron. Y entonces no se podía que las personas pudiesen tomar sus clases, ir a clases de manera presencial. Y hoy en día existen una gran cantidad de instituciones de educación superior que están total y absolutamente en jaque porque no han podido virtualizar sus programas educativos, su oferta educativa. Esto implica que el Poli tenía una visión proactiva. No quiere decir que el Poli veía venir la pandemia. O sea, que hace 30 años dijo, uy, en el 2022 va a venir una pandemia brutal y nos va a poner a todos en jaque. No. Pero sí le apostó a algo que hoy se convirtió en una ventaja competitiva real. ¿Cómo lo ubica eso al Poli hoy en el mercado de la educación en nuestro país? Como una de las 5 instituciones, porque solo son 5 instituciones de educación superior en Colombia que se ha mantenido estable, que no traumatizó la prestación del servicio de educación y que permitió que otras instituciones de educación superior se montaran en el tren y en el bus de la virtualización.
el Ministerio de Educación Superior nos buscó y nos pidió que, junto con otras 5 universidades, como les cuento, fuésemos padrinos de otras en Colombia, apadrináramos a otras, es decir, tomáramos de la mano a otras instituciones de educación superior y les dijéramos, venga, esto se hace así. Esto lo hacemos de esta manera, usted necesita tener estos recursos, usted requiere trabajar. Modelo somos en este momento, referente y modelo. Pero eso no solamente tiene que ver con la visión, ¿sí? con que sí, exacto, fueron capaces de anticiparse, le apostaron y ustedes se podrán imaginar hace 35 años que alguien dijera, no, estoy estudiando virtual. Eso era como, ¿qué? No, pero ¿por qué? ¿Qué es eso? Pero eso eso no sirve para nada, no, en realidad no, todos los contras, ¿no? Y el poli firme le apostaba. Y sí queremos, y sí le seguimos apostando, ¿no? Pero no tuvo que ver solamente con eso, tuvo que ver con otra situación que también se presentó en el mismo lapso. El 21 de marzo es festivo, ¿no? Ustedes saben que ese es un festivo acá en Colombia. Entonces, a nosotros un viernes, el viernes de ese puente festivo, nos mandaron para las casas, fuimos a la mañana, llegamos a la mañana al poli y los jefes de área, los directores, los decanos, todos nos llamaron y nos dijeron, no, esto no, nos tenemos que devolver para las casas, recojan sus computadores, recojan sus cosas y nos vemos, creemos que en unos 8 días tal vez regresamos. Esto es un simulacro, son 4 días por ahora, entonces alistémonos para volver así esto. Bueno. Nosotros dijimos, bueno, sí, vamos a volver dentro de poco. Yo les he contado a ustedes que nadie se la veía venir así de larga, pero lo que sí impactó fuertemente y marcó la diferencia es que el martes de esa semana, de esa misma semana, o sea, pasó viernes, sábado, domingo, lunes festivo. El martes, todos los profesores del Politécnico Gran Colombiano estábamos conectados en una sesión por Teams con ingenieros de Microsoft capacitándonos sobre cómo podíamos mantener las clases a nuestros estudiantes. Obviamente a los presenciales, ¿no? Porque los virtuales no pasaba nada. Nada pasaba a los presenciales. Conclusión, el miércoles de esa semana se emitió un comunicado y los estudiantes el jueves tomaron sus clases de manera virtual y aquí en el Poli no se canceló ni una sola clase. Ni una. Aquí a nadie se le dijo, no, mira, ¿sabes qué? Juan, no podemos seguirte ofreciendo la carrera que tomaste porque no toca esperar a que la pandemia evolucione un poquito, vamos 2 años después, ya vimos lo que pasó. No, el Poli siguió, se mantuvo. Eso es dirección estratégica de recursos humanos. Eso se llama dirigir estratégicamente el talento. Ahí no estaban conectados, en esa sesión de Teams, no estaban conectados ni los vicerrectores, ni el rector, ni los decanos. Estábamos conectados los profesores. Voy a compartirles la asistencia, ya se me fue el tiempo. Pero dudas e inquietudes, las leo por el chat. Recuerden que cuando les pregunto programa, quiere decir la carrera que están tomando. Ahí les mando por el chat. Listo. Bueno,
Mis queridos estudiantes, eso era lo que quería compartir con ustedes en la noche de hoy. Ahí les acabo de enviar la asistencia, por favor, para que marquen tu asistencia a nuestro encuentro sincrónico de hoy. Espero haber sido clara con las indicaciones de nuestra actividad. Espero haber compartido pues algo de esta Dirección Estratégica de Recursos Humanos que les aporte un poquito a lo que ya ustedes tienen cargado en plataforma. Quedo muy pendiente de ustedes. Recuerden que mañana estaremos conectados en chat. Quienes no lograron conectarse hoy pueden conectarse mañana al chat, 9 de la noche. Quienes igualmente se conectaron hoy pero quedaron con alguna duda e inquietud, pueden también conectarse mañana a nuestro chat. Bien, me alegra que les guste mucho. 25 personas registradas. Estamos 36 conectados, así que me hace falta 10, 9, 7, 6. Bueno, ya casi. Que descansen. Nos conectamos nuevamente dentro de 8 días para nuestro último encuentro sincrónico. Y nos leemos mañana en el chat. Que descansen.